aquellos más crónicos. Bueno, entonces vamos a comenzar acerca de esta ponencia. Y quisiera comenzar hablando de los riñones, ¿no? Como estamos en la primera charla, pues tenemos que comenzar desde algo general. Y entonces los riñones, como todos seguramente saben, o los que no saben, son estos dos órganos que nosotros tenemos en la parte posterior del cuerpo, ¿no? Generalmente están atrás. Generalmente el derecho eso está un poco más bajo que el izquierdo, y esto es porque el hígado está encima de él. Y son los órganos que generalmente se dice que son tamaño del puño de la persona, ¿sí? Y cuando se van malogrando, pues se van achicando, ¿no? Se van atrofiando. Todos nacemos con dos riñones en general, pero algunos pacientes sin saberlo, o algunas personas sin saberlo, nacen con un solo riñón, ¿no? O con un riñón con alguna malformación, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces, en algunos países, actualmente a los 20 años, ya todos deben tener una ecografía renal, ¿no? Al menos a partir de los 20 años. En nuestro país eso no es una norma, ¿no? Pero como recomendación sí yo se los diría para que eh, si tienen familiares, ¿no? Siempre se haga una ecografía renal y puedan descartar o ver si es que solo tienen un riñón, porque una persona puede vivir con un solo riñón, ¿no? Toda su vida, pero obviamente se debería cuidar. Y a veces no saben que solo tienen un riñón o que nacieron con uno pequeño o etcétera. Y entonces no se cuidan, pues, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Son dos. Esas son sus medidas en general, ¿no? Obviamente habrá personas, digamos, una persona pequeña va a tener más pequeños los órganos, pero en general 11 a 12 centímetros, este, 11 a 12 centímetros de largo, ¿no? Por 6 centímetros de ancho, ¿no? Y 4 centímetros de grosor, ¿no? Eh, Además, el riñón tiene una característica especial, ¿no? Que seguramente cuando ustedes les han leído la ecografía que les han mandado hacer a muchos, les han hablado de la corteza, ¿no? O de la zona córtico-medular. El riñón es, siempre lo explico a mis pacientes, es como una naranja y tiene una cáscara. A eso nosotros los médicos le llamamos corteza. Bueno, en esa cascarita es donde se da el mayor funcionamiento de un riñón y es muy importante esa medida, ¿no? Esa medida normal es de 18 a 20 milímetros, ¿no? Cuando el riñón va perdiendo funcionalidad, esa cascarita se va adelgazando, ¿no? Entonces, quizás más importante que el largo o el ancho es el grosor de esa cáscara. 150, 170 gramos, y que producen orina, ¿no? Y en la orina lo que están haciendo es su función principal, que es purificar la sangre. Esa es la función principal de los riñones, purificar la sangre, ¿no? O limpiar la sangre, depurar también le decimos. Los productos de desecho que se producen a partir de lo que comemos, a partir de lo que tomamos, ¿no? Nuestro cuerpo produce desechos y esos son eliminados a través de la orina. Entonces, una vez que los riñones han formado la orina, ¿no? Los riñones además están vascularizados, o sea, reciben gran cantidad de sangre a través de una vena y de una arteria, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente, cuando ya se filtra esa sangre aquí, ¿no? El desecho que se forma en orina, o que se convierte en orina, ¿no? Sale a través de dos tubos que son los uréteres hacia la vejiga, ¿no? En donde se va a depositar la orina para que luego de un cierto volumen, ¿no? Sintamos la necesidad de orinar y pues la orina salga a través de la uretra.
¿sí? Esto es el riñón, visto histológicamente, si le hiciéramos un corte, encima del riñón tiene una grasita que se llama glándula suprarrenal, tiene algunas funciones, ¿no? Y este es el parénquima hepático. Noten ustedes que esto es lo que yo le llamo corteza, ¿no? Lo que les dijimos acerca de la corteza. Miren que tiene un grosor. En esta corteza es donde se da el filtrado del riñón y luego está la médula, ¿no? La parte más interna, que básicamente son unos tubos a través de los cuales va a pasar la orina que se ha formado en esta corteza. Y esos tubos finalmente van a drenar en esto que es amarillo, que es el uréter, ¿no? Que es como un embudo que recibe toda la orina y por ahí sale. Y estos son los vasos sanguíneos, tanto la arteria que lleva la sangre hacia el riñón y la vena que la saca del riñón, ¿no? Una vez que ya está purificada. Bueno, los vasos sanguíneos, los miles de filtros. Se dice que cada uno de nosotros cuando nacemos, nacemos con 1 millón de estos filtros, ¿no? Estos filtros tienen un nombre especial, se llaman nefronas. Es un término médico que usamos, pero estos filtros, cada uno nace con 1 millón. Pero ¿qué pasa si yo nací 7 mesino? O si yo nací muy prematuro, no voy a llegar al millón. Entonces, ese es otro tema que también tenemos que ver, porque si una persona es prematura, probablemente no ha llegado a tener el millón de estos filtros y está en riesgo en el futuro, ¿no? De tener una enfermedad renal, sin saberlo también, ¿no? Por eso es tan importante la ecografía, los antecedentes del paciente. Entonces, miren cómo se forma la orina y se llena. Es a través de los uréteres y luego sale a través de la uretra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los riñones? Los riñones, como yo les decía, eliminan los productos de desecho del cuerpo, ¿no? De lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que respiramos, de lo que fumamos, ¿no? De lo que tomamos, etcétera. Todo químico, toda sustancia, todo que entre a nuestro cuerpo será, producirá un desecho y eso tendrá que eliminarlo nuestro riñón. ¿Sí? Acá están los alimentos, por ejemplo, sobre todo las proteínas son las que más desechos producen, pero las grasas y los azúcares también podrían producir algún grado de desecho. Entonces los riñones van a ser los encargados de limpiar eso, ¿no? Pero además el riñón o los riñones tienen otras funciones, ¿no? No es la única función. Y de ahí vienen derivadas las complicaciones cuando uno tiene enfermedad renal o si llega a tener insuficiencia renal, ¿no? Que el paciente va a empezar no solo a no poder eliminar estas toxinas, sino también las otras funciones del riñón eh, no se van a producir y también van a tener otras complicaciones. Por ejemplo, ¿no? Los riñones eliminan el exceso de líquido. Entonces, si yo tomo demasiado líquido, mis riñones están capacitados para eliminar esa demasía de líquidos, ¿no? O si yo tengo poco líquido en el cuerpo, mis riñones están capacitados para evitar que yo pierda agua a través de la orina, ¿no? Por ejemplo, ahora en el calor, ¿no? En el verano que estamos, si yo sudo mucho, no voy a orinar y eso es porque mi riñón sabe que tengo poco líquido en el cuerpo y por ende, y no me estoy hidratando, por ende no voy a orinar. Por el contrario, si yo bebo mucho líquido en exceso, que ya mi cuerpo no lo necesita, probablemente empiece a orinar mucho. Entonces, el riñón está capacitado para equilibrar la cantidad de líquidos que nosotros necesitamos en nuestro organismo, ¿no? ¿Qué más hace? Además, a través de la orina, puede eliminar minerales, como el sodio, ¿no? El sodio que está en la sal, ¿no? O en muchos alimentos, ¿no? El potasio, el fósforo, el calcio, ¿no? Entonces, el magnesio, ¿no? Todas esas sustancias que si bien es cierto, nuestro cuerpo lo puede utilizar o lo puede necesitar para algunas funciones, pero cuando son en demasía, los riñones están capacitados para eliminar esos minerales, ¿no? En exceso. Y entonces mantener un equilibrio en el cuerpo, ¿no?
Entonces, por eso es que cuando un paciente ya tiene debilitado la función renal, se evita algunos de estos minerales, ¿no? Porque ya ese riñón enfermo ya no va a poder eliminar estas sustancias. Entonces, si come una comida muy salada, por ejemplo, se va a quedar más tiempo el sodio en su cuerpo y la presión se le va a subir, ¿no? Por ejemplo. O si come un alimento alto en potasio, probablemente ese potasio y no puede eliminar su riñón porque está enfermo, entonces probablemente ese potasio se va a empezar a quedar. O el magnesio, que muchas veces está de moda, pero en ciertos pacientes renales ya no está indicado porque se empieza a depositar en los huesos. Entonces, el riñón se encarga de también eliminar esos minerales. Control de la presión arterial. Ya hemos visto, el riñón es el órgano que se encarga del control de la presión arterial. Si yo sufro de insuficiencia renal, probablemente, y no tenía la presión alta, probablemente vaya a empezar a tener presión alta. O si ya tenía presión alta, probablemente cuando ya tenga insuficiencia renal va a ser más difícil controlar esa presión alta, se me va a elevar mucho más, voy a requerir más medicamentos, quizás. ¿Y esto por qué pasa? Pasa por las dos cosas principales que suben la presión arterial, el exceso de líquidos que no se pueden eliminar y la dieta alta en sal, ¿no? Entonces, como tengo un riñón enfermo que ya no puede hacer su función de eliminar la sal y de eliminar la cantidad de líquidos que yo tomo, entonces mi presión arterial va a empezar a subir. Y aquí hay una hormona interesante que se llama renina, ¿no? Es una hormona que se produce en el riñón y que es la encargada de elevar la presión arterial. Además, miren, los riñones están asociados con los glóbulos rojos, con la hemoglobina, o sea, con la anemia. Todo paciente renal puede cursar con anemia en los grados avanzados ya de la enfermedad. ¿Por qué pasa eso? Porque el riñón es un órgano que produce esta sustancia o hormona, se llama eritropoyetina. Esa sustancia es necesaria para que se produzca esto, que son los glóbulos rojos, ¿no? Que son los encargados de llevar la hemoglobina. Entonces, si yo no tengo glóbulos rojos, probablemente no, mi hemoglobina va a estar baja y voy a tener anemia. Entonces, los pacientes con enfermedad renal, como ya no produce, ya el riñón ya no funciona bien, ya no hace las otras funciones, tampoco produce eritropoyetina, por ende los pacientes empiezan a tener anemia. ¿Qué tenemos que hacer los médicos? Darle esta hormona, ¿no? Esta hormona viene en ampollas, ¿no? Algunos pacientes seguramente se acuerdan que se lo ponen, ¿no? Entonces, es por eso que pasa. No es porque me falta comer sangrecita, no es porque me falta comer hígado, ¿no? No es porque el paciente come poco, no es su anemia por eso. La anemia del paciente renal es porque no produce su cuerpo eritropoyetina, ¿sí? ¿Qué más pasa? Los riñones ayudan a mantener los huesos sanos. ¿Y esto por qué pasa? Por la vitamina D. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de la vitamina D ahora que estamos en verano y cuando nos da el sol, nuestro cuerpo produce vitamina D, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Los rayos ultravioletas, cuando van hacia la piel, ¿no? En una reacción química se produce la vitamina D, pero la vitamina D inactiva, es decir, es una vitamina D que no tiene funcionalidad todavía, ¿ya? ¿Y qué pasa? Esa vitamina D tiene que pasar por dos procesos químicos. Primero por el hígado y segundo por el riñón. O sea, si no lo activa el riñón a esa vitamina D, por más que yo me exponga al sol, no va a ser activa y por ende no va a hacer su función. Entonces, ese es el tema con que el riñón esté ligado, ¿sí? Con que el riñón esté ligado con las enfermedades de los huesos también. Los pacientes renales que no son bien tratados, con el tiempo tienen mucha propensión a tener fracturas,
patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Es una fractura que tú no te has caído ni te has golpeado. Te mueves y te rompe. Eso es una fractura, eso se llama fractura patológica. ¿Y eso por qué es, doctor? Es porque la vitamina D no hizo su efecto. ¿Y cuál es el efecto de la vitamina D? Captar el calcio, ¿no? Capta el calcio y lo mete a nuestros huesos. Entonces, si yo estoy con insuficiencia renal y me empiezo a tomar calcio, ¿me va a servir? No me va a servir de nada porque no tengo vitamina D activa. Lo que tengo que tomar es vitamina D activa para que el calcio pueda hacer su efecto. Si no, estoy tomando calcio por gusto, se está depositando en otros órganos donde no debería depositarse. Entonces, ven la importancia de que no es tampoco tan fácil de tomar solo calcio, hay que ver otras características del paciente. Entonces, eh, todos estos temas a lo largo del año, cada uno de ellos nosotros los vamos desglosando y los vamos explicando, ¿no? Con mucha más razón. Entonces ahí estaba el calcio. ¿A dónde va? Los dientes. ¿A dónde va? Al hueso, ¿no? Hay un tema de odontología más adelante en uno de los meses que va a tocar y justamente habla de esto. Listo. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Mm? ¿Qué forma tienen los riñones? Ahí está, ¿no? Parece un frejol, ¿no? Un frejol. Tamaño de un mouse, dicen, ¿no? Que más o menos es nuestro puño, ¿no? Y cada minuto, ¿cuánta sangre pasa por el riñón? Mire, en un minuto, 1 litro 200 mililitros de sangre entran a nuestros riñones. Pero, ¿cuántos litros de sangre tiene el ser humano? El ser humano tiene 4 litros a 5 litros de sangre, ¿no? Entonces, en un minuto nomás ya pasa 1 litro 200 de nuestra sangre, que es el 20% de la sangre total que nosotros tenemos, ¿no? En total, durante el día pasan 1.700 litros de sangre son purificadas. Es decir, nuestra sangre pasa muchas veces a través del riñón, ¿no? Todo el tiempo está pasando y limpiándose, pasando y limpiándose, pasando. Si sacáramos toda esa cantidad, en total 1.700 litros de sangre son purificados diariamente por el riñón. Equivale a 49 galones de agua, por ejemplo, ¿no? 7 a 8 litros de sangre, 400 veces al día. 400 veces al día pasa el total de nuestra sangre a través de los riñones. Dice, si ¿se acuerdan de las nefronas? Las nefronas eran las unidades ¿no? anatómicas que estaban aquí en la corteza, ¿no? Que le daban la funcionalidad al riñón. Entonces dice, si las nefronas de ambos riñones son colocadas horizontalmente, una tras otra, de principio a fin, se extendería a lo largo de 16 kilómetros. Imagínense, 16 kilómetros. ¿Por qué? Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Nosotros tenemos en cada riñón 1 millón de nefronas, ¿no? 1 millón de nefronas. ¿Tu cuerpo puede trabajar normalmente con un solo riñón? Sí. De hecho, como les comentaba, hay pacientes que nacen, personas que nacen con un solo riñón y se enteran cuando se hicieron una ecografía por alguna otra razón o se hicieron una tomografía por alguna otra razón y se dan cuenta que solo tienen un riñón, ¿no? ¿No? O se enferman realmente del riñón y se dan cuenta que fue porque estaban con un solo riñón. Pero normalmente una persona puede vivir con un solo riñón y de ahí el tema de la donación de órganos, ¿no? Cuando una persona dona su órgano, su riñón a un familiar, ¿no? Puede vivir con un riñón. Obviamente se tiene que cuidar para cuidar ese riñoncito. ¿Y qué pasa cuando los riñones no funcionan bien? Esto ya lo hemos ido hablando. La enfermedad renal inicialmente no tiene síntomas. Muchos de ustedes tendrán enfermedad renal 3, enfermedad renal 4, hasta enfermedad renal grado 5, seguro ya les dijo su doctor. Y no tiene síntomas, no parezco enfermo.
no me da molestia, solo mi creatinina está alta y mi doctor me estresa diciéndome que cada vez que voy mi creatinina está alta. Pero yo no tengo síntomas, ¿no? Mi urea está alta y yo no tengo síntomas. Es que es así porque el cuerpo se adecúa a tener esos valores altos, ¿no? Si yo tuviera una creatinina hoy día normal y mañana está 5 veces el valor, seguramente ahí sí tendría síntomas. Pero como eso ha ido subiendo año tras año, mes tras mes, día tras día, poco a poco, mi cuerpo se ha adecuado a tener, a no tener, a tener ese valor anormal y por ende no tengo síntomas hasta que está muy avanzada la enfermedad. Cuando ya está muy avanzada, ahí sí ya llegan los síntomas. Y entonces, la única manera de saber si yo ya tengo una enfermedad renal es hacerme exámenes de sangre y de orina. Son las dos maneras. En el examen de sangre podemos medir la creatinina y en el examen de orina podemos ver si hay proteínas en la orina. Esas dos maneras nos sirven para ver si hay ya algún grado de daño renal o de enfermedad renal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es los riñones? Cuando los riñones funcionan menos del 10%, a veces menos del 15%, ya se llama enfermedad renal en estado terminal o insuficiencia renal, ¿no? En este grado, ya el paciente ya no debe andar por ahí, ¿no? Sin una terapia de reemplazo renal, que puede ser diálisis o el trasplante. Ya no debería, porque es muy peligroso para su salud. Cualquier momento el paciente puede tener una muerte súbita por tener tan bajo la función renal, ¿no? Antes de eso es una enfermedad renal en grado 1, 2, 3, 4 o 5, pero ya cuando pasa al grado 5 ya es una enfermedad, o también llamada insuficiencia renal, ¿no? La diálisis es un tipo de tratamiento que va a remover, entonces, va a hacer una o dos de las funciones que hacía el riñón. Recuerden que yo les he hablado de varias funciones, ¿no? Pero la diálisis lo que hace, este, solo hace dos funciones. ¿Cuáles? Sacar los desechos, que es la principal función, y el agua, ¿no? Puede sacar el exceso de agua que yo tenga en el cuerpo, pero no produce eritropoyetina, no me mejora de los huesos, ¿no? Esas cosas de los minerales no las hace, ¿no? O las hace parcialmente. Entonces tenemos hemodiálisis, tenemos el otro tipo de diálisis, diálisis peritoneal. Estos, cada uno tiene una charla específica que la vamos a hacer. Trasplante renal, también este año va a haber una charla para hablarles acerca del trasplante. Entonces, los riñones dañados generalmente no se quitan, no se operan, no se sacan, ¿no? El riñón queda, queda ahí. Listo. Y que entonces, ¿qué tengo que hacer para mantener mis riñones sanos? Esto a veces es un poco difícil de meterle a la cabeza a muchas personas porque estamos acostumbrados al medicamento siempre, ¿no? Y cuando tú le dices estas cosas, el paciente tan fácil, dice, tan fácil, sí, tan fácil, pero a la vez tan difícil de cumplir, ¿no? Entonces, cuando lo vemos en 3 meses después, pues las cosas están peor y no hemos cumplido estas 8 reglas de oro para el cuidado de los riñones. Estas 8 reglas no solo le sirven a un paciente enfermo, le sirven a un paciente sano para cuidar sus riñones también. ¿Cuáles son las 8 reglas de oro de cuidado de los riñones? Primero, hay que mantenerse activo, ¿no? En forma, ¿no? El sedentarismo, lastimosamente, nos lleva a muchas enfermedades, entre ellas también a la enfermedad renal, ¿no? La alimentación saludable, ¿no? Para asegurar una buena nutrición y un buen control, por ejemplo, del azúcar, si es que yo soy diabético. Entonces, no está bien en este sentido los consejos así, ¿cómo les podría decir? Los consejos así tan abiertos, ¿no? Como decir, come poca azúcar, ¿no? O come poca sal, ¿no? O evita tal cosa, no sé. Eso eh, no, a la larga no lleva a un buen desenlace en los pacientes, ¿no? Es muy general y lastimosamente no sirve. Lo que sirve es una dieta individualizada.
en la medida de lo posible, ¿no? Debe ser una dieta individualizada basada en el peso del paciente, en la talla del paciente, en las enfermedades que tiene el paciente, porque si yo soy diabético es distinto a un hipertenso, o si yo soy hipertenso y diabético es distinto, si yo tengo un problema cardíaco es distinto, si yo soy obeso es distinto a si yo estoy desnutrido, ¿no? Si yo estoy con anemia es distinto, si tengo el calcio muy bajo es distinto, o sea, entonces la dieta siempre debe ser una dieta sana, pero individualizada. Los consejos en general muchas veces no sirven, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que preguntar al nutricionista o a la nutricionista. ¿Qué más tengo que hacer para cuidar mis riñones? Controlar la presión arterial. Las dos causas principales de insuficiencia renal en el mundo son la diabetes y la hipertensión. Esto también hay dos charlas acerca de esto. Una charla de diabetes, una charla de hipertensión. Entonces, si yo soy hipertenso, tengo que controlar. Si no soy hipertenso, igual, ¿no? Al menos una vez cada 6 meses debo hacerme un chequeo de la presión arterial. Y si se encuentra que está alta, acudir al médico, ¿no? Y si ya soy hipertenso, pues mi hipertensión tiene que estar bien controlada para evitar que dañe mi riñón. Y entonces, cuando yo voy al consultorio del doctor, tengo que llevar mi libreta, ¿no? Mis apuntes, ¿no? Mi folder en donde está mi control de presión arterial de por lo menos 1 o 2 veces al día, todos los días. Y decirle, doctor, yo me acuesto en la noche, despierto con la presión, mire, alta, ¿no? O a mediodía se me sube. Es la única manera de nosotros controlar. Tomar la presión en el consultorio no sirve de nada. Eso ya está demostrado, ¿no? De hecho, yo a ningún paciente le tomo en el consultorio, porque si yo al paciente le digo, señor, su creatinina ha subido, se asusta, y voy y le tomo la presión, va a estar alta. La presión arterial varía mucho, varía mucho. Si yo como, sube. Si yo tomo café, sube. Si yo tomo gaseosa, sube. Si yo como sal, sube. Si yo me pongo feliz, sube. Si yo me pongo muy triste, sube. Entonces, son muchas variables que van a ser. La mejor forma de tomarse la presión es usted en su casa, sentado, por lo menos descansando una media hora, ¿no? Sin haber comido al menos 2 horas antes, ¿no? O no haber tomado café. Entonces, una buena manera es cuando usted se despierta, ¿no? Que cumple esos criterios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la mejor manera. Y eso yo lo tengo que llevar, porque cuando el médico me pregunta, ¿y cómo está tu presión en casa? Yo a veces les pregunto a algunos pacientes y no saben por qué no se toman la presión. No, hoy en día es tan fácil porque ya se pueden comprar dispositivos electrónicos para tomarse la presión. Solo es cuestión de que el paciente ponga de su parte en su autocuidado, ¿no? Eso seguramente lo van a hablar con la licenciada Bill. Entonces, es la única manera de que yo sepa que el medicamento que está recibiendo usted es efectivo. Porque si no, yo no sé. Yo le voy a dar el medicamento. Probablemente si usted me dice estoy bien, le voy a dar el mismo medicamento. No puedo hacer más. Entonces, no sirve de nada. Alguna vez algún médico le han dicho, pero ¿por qué usted no toma la presión? No sirve de nada. Usted viene corriendo, está en la puerta del consultorio, no tocando, no me atiende el doctor. Se demora demasiado con el otro paciente, me tengo que ir, que estoy... usted entra apurada, se sienta, ahí le quiere que le tomen la presión, su presión no va a estar bien. No tiene sentido hacer eso ya en consultorio. No cumple las características. ¿Qué más? Comer sano. ¿Para qué? Para mantener tu peso bajo. Entonces, la obesidad, ¿no? El sobrepeso y la obesidad está asociado con también peores desenlaces en la enfermedad renal. Entonces, si yo ya tengo un grado de enfermedad renal, tengo que bajar de peso. Tengo que variar mi alimentación para poder bajar de peso y hacer ejercicios. Obviamente habrá pacientes que no pueden, ¿no? Entonces, todas estas características se tienen que hacer en la medida de lo posible que usted pueda realizar. ¿Sí?
Porque a veces damos estos consejos y la primera pregunta es, pero yo, no, me han amputado la pierna, ¿no, doctor? Ya, pues usted no va a poder, evidentemente no va a ser así, ¿no? Este, pero las otras cosas sí puede comer sano, coma sano, ¿no? Entonces, eh, cada uno es distinto, cada paciente es distinto, ¿no? A medida de lo posible, habrá pacientes con cardiópatas, por ejemplo, un cardiópata no va a salir pues a correrse una maratón, evidentemente no, ¿no? Pero puede hacer una caminata, ¿no? O puede hacer incluso ejercicios en su propia casa, sentado. También tenemos una charla sobre eso, ¿no? Durante el año se da esas charlas. Mantener una ingesta de líquidos saludables, ¿no? Y entonces, ¿cuánto agua debo yo tomar? La cantidad de líquidos se dice que al día debe ser 2 litros, ¿no? 8 vasos, 7 vasos. Idealmente es agua, idealmente. Son líquidos sin azúcar, ¿no? Entonces debería ser agua principalmente. Eh, pero acá hay que hacer una salvedad en pacientes que orinan poco, ¿no? Porque ya con enfermedad renal muchos pacientes se empiezan a hinchar, a tener edemas. Y entonces, si usted tiene edemas, no puede exagerar, no serán 2 litros, probablemente va a ser menos, ¿no? Para evitar que tenga edema. Hasta que usted no esté con edemas, lo ideal debería ser 2 litros de agua. Entonces, si yo tengo enfermedad renal, porque me ha pasado, ¿no? Yo tengo enfermedad en grado 3, enfermedad renal grado 3, orino bien y me han dicho por ahí que no debo tomar agua, porque dice que todos los pacientes renales no deben tomar agua. Por ejemplo, esa es una mala información que ha recibido el paciente. Probablemente esa información se le dio a otro paciente con otras características, ¿no? Cada paciente es distinto. El cigarro tiene muchos químicos y esos químicos se eliminan a través del riñón. Y ya está demostrado que fumar o estar al lado de una persona que fuma me va a malograr más los riñones. Algunos medicamentos que de venta libre, bueno, en el Perú creo que casi todo es venta libre, que me dañan los riñones. Y en este caso, principalmente son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Es decir, medicamentos que usamos para el dolor y la inflamación. En ampollas, en el seguro, ¿cuáles son? Diclofenaco. Y en pastillas, ibuprofeno, ¿no? Ketoprofeno, eh, ¿qué más? Apronax, ¿no? El Apronax, el ketorolaco, el ibuprofeno, etc. Todos esos medicamentos que son antiinflamatorios y que cualquiera de nosotros va a la farmacia y se la recetan o se pone las ampollas, etcétera, son nefrotóxicos. Entonces se deberían evitar, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, esas son las 8 reglas, ¿sí? Las 8 reglas de oro para que además de usted, de su tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, de la vasculitis, del lupus, de la síndrome nefrótico, de la enfermedad que haya causado la enfermedad renal, además de eso, del tratamiento que lleva para eso, además de eso, tiene que hacer estas 8 cosas. Esto permitirá que su enfermedad renal no avance más. Siempre debes consultar a tu médico o al profesional, a la nutricionista, a la enfermera que está cerca, ¿no? Entonces, porque si tú llevas la información de otra persona, de otras fuentes, a veces es errónea y pues cometemos errores, ¿no? Finalmente terminan pagando los riñones. Factores de riesgo: diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. O si algún familiar tuyo ha tenido una enfermedad renal o ha estado en diálisis, ¿no? ¿No? O vienes de un grupo étnico con alto riesgo de enfermedad renal. ¿Qué grupo étnico es alto riesgo de enfermedad renal? Los afroamericanos, ¿no? Entonces, porque tienen mayor propensión de daño renal. Listo.